¿Cuáles son las características de un cristal? Si tenemos que ir a comprar uno o analizar uno en un manual. Las principales características son la estabilidad, la pureza espectral, la potencia, la tolerancia y el envejecimiento. Esta foto que ven aquí es la de una cápsula completa con el cristal dentro. Normalmente esto sirve de blindaje para evitar campos electromagnéticos externos que afecten al cristal y también sirven para mantener al cristal a una temperatura fija. Muchas veces hay resistencias eléctricas de calefacción que permiten mantener la misma temperatura de forma tal que el cristal no se deforme por dilatación o contracción dependiendo de la temperatura externa. La estabilidad de un cristal implica el mantenimiento de su frecuencia independientemente del tiempo que esté transcurriendo. Es decir, que nuestro cristal se mantenga oscilando a la frecuencia que fue calculada por el fabricante y que se obtuvo mediante el corte del cristal. La pureza espectral no tiene nada que ver con espectros u otros fantasmas, sino que tiene que ver con algo que ya hemos visto y hablado varias veces, que son las armónicas. Las armónicas, recordamos que es una manera de descomponer una señal cualquiera. Por ejemplo, esta que estoy indicando aquí, que dice onda distorsionada, como ven es una onda con una forma que no es específicamente senoidal, puede sin embargo calcularse como la suma de una señal perfectamente senoidal de 60 ciclos, que es esta que está aquí en color verde, que vamos a llamar onda fundamental, y por su tercera armónica, que sería una frecuencia el triple de la fundamental, es decir, una frecuencia en este caso de 180 ciclos y de menor amplitud. Si sumamos punto a punto la fundamental con la tercera armónica, obtenemos la onda distorsionada que está aquí dibujada. Por lo tanto, podemos decir que esa onda distorsionada se obtiene por la suma de una fundamental más su tercera armónica. El análisis de ondas de Fourier permite matemáticamente, mediante esta ecuación, que es muy útil tenerla tatuada para no olvidarla, calcular las distintas armónicas, las distintas amplitudes que se necesitan para representar cualquier onda continua independientemente de su forma. De hecho, una señal compleja como esta que está acá arriba se puede descomponer mediante el análisis de Fourier por una señal fundamental y armónicas, señales del doble, triple, cuádruple, mitad, tercera parte, cuarta parte de la fundamental, que sumadas punto a punto me dan la forma de onda final. Aquí pueden ver lo que está en azul, es una señal que se llama diente de sierra. Fíjense la forma que tiene. Sigan el puntero. La forma esta, con estas caídas abruptas, se llama señal tipo diente de sierra u onda diente de sierra. Esa onda diente de sierra se puede calcular por la fundamental, que es la que está en rojo al principio. Ahí tienen la fundamental y ahí tienen cómo se le va sumando primera armónica, segunda, tercera, cuarta, quinta, etcétera, hasta llegar a la cantidad suficiente de armónicas para lograr, mediante ondas senoidales, fabricar una señal tan poco senoidal como es la diente de sierra. Otra característica de los cristales es su potencia. Acá tienen una hoja de datos de un cristal. Este es el nombre comercial, HS 1520, hay toda una serie de hecho de estos cristales. El aspecto físico. Aquí adentro de este encapsulado está el cristal con todos sus contactos y demás, y dentro de todos los parámetros que he dado, donde están las tensiones de alimentación, las corrientes que consume, la corriente de salida, la temperatura de funcionamiento del cristal, la temperatura de almacenamiento para no destruir el cristal aunque esté guardado sin usar, disipación, potencia. Aquí tenemos la máxima que nos da este cristal, 263 miliwatts. Fíjense que es una potencia típica, los cristales manejan muy poca potencia a su salida. Si nosotros queremos fabricar una señal de 18 MHz y queremos que eso vaya directo a una antena y transmitir, nuestra potencia va a ser extremadamente baja.
necesitamos inexorablemente un amplificador. Otra característica es la tolerancia. Ustedes conocen este concepto, por ejemplo, en las resistencias, tanto en las que tienen 4 bandas de colores o las que tienen 5. Nos da una idea aproximada del más menos, de la desviación del valor que da el fabricante y que se considera normal en el componente. Esta es una curva de tolerancia de un cristal. Fíjense que está relacionada con la temperatura y la variación, el delta de frecuencia, cuánto se corre de frecuencia, expresado en partes por millón. Todos los cristales van a encontrar su delta F, su variación de frecuencia, expresada siempre en partes por millón. Y, repito, el otro parámetro que tenemos es la temperatura. En el gráfico vemos que para distintas temperaturas y distintos ángulos de corte del cristal, tenemos distintos corrimientos de frecuencia expresados en partes por millón. Por ejemplo, si tenemos un cristal a su temperatura normalizada de 25 grados y el cristal está cortado con un ángulo de menos 4 minutos de corte, estos son minutos de arco, minutos de ángulo, en un corte del tipo AT en un cristal. Esto me está indicando el tipo de corte que se hizo y el ángulo. Imaginemos que tenemos un cristal con un corte AT con un ángulo de menos 4 minutos de arco a 25 grados. Si la temperatura del cristal aumenta hasta 105 grados, subimos por aquí, vamos hacia la izquierda y nos está indicando aproximadamente que ese cristal va a tener un corrimiento en frecuencia de 90 partes por millón, es decir, 90 ciclos por cada millón de ciclos. El envejecimiento es otra característica de los cristales. Como todo elemento electromecánico, el cristal está sufriendo permanente deformación por la vibración. Eso incluye el concepto de fatiga que se estudia en resistencia de materiales. La fatiga es la pérdida de propiedades elásticas del material acumuladas a lo largo del tiempo, pese a que el material, en este caso el cristal, se haya mantenido siempre dentro de los parámetros normales de funcionamiento. Es lo mismo que le pasa a una persona con una vida sana absoluta. Por más que cuide todo, envejece. El envejecimiento, entonces, es un concepto que tenemos que tener en cuenta porque los cristales, a medida que pasa el tiempo, aunque el uso sea el correcto y no haya sufrido ningún efecto adverso, va perdiendo elasticidad. Y si va perdiendo elasticidad, oscila distinto. Y si oscila distinto, tiene corrimiento de frecuencia. Es común en equipos de comunicaciones muy viejos que por más que se los mantenga en buen estado de uso, si no se le cambian los cristales, comiencen a tener corrimientos de frecuencia después de varios años de utilización que en algún momento los hace inservibles.